Seguimos entonces adelante y vamos a aprovechar estos últimos 20 minutos. Yo sé que están mareados de materia, que hemos visto un montón, pero yo sé que ustedes tienen sed de aprender, quieren ser buenos psicólogos y que quieren saber todo lo más posible. Así que sigo adelante y vamos a conocer a Papi Alport. Al menos vamos a tener una introducción. Y sobre todo hoy día tienen que saber por qué es nuestro papi. Aquí tenemos nuestro papi Gordon Alport. Como todos los papis, es guapo. Eh, Nosotros lo miramos con admiración y con veneración. Papi Gordon Alport. Voy a empezar a grabar. Ah, estoy grabando. Bien, Papi Gordon Alport. Les cuento que esta presentación fue preparada por los alumnos del año pasado. Así que vamos a usar las diapositivas que ellos mismos crearon para presentar a nuestro papi Gordon Alport. Entonces, eh, ¿por qué nuestro papi? ¿Por qué papi Gordon Alport es nuestro papi? Bueno, lo que pasa es que Gordon Alport fue el primer psicólogo, digamos, la primera persona que se le ocurrió que podía existir algo así como un campo de la psicología dedicado al estudio de la personalidad. Antes de eso, digamos, algunos autores mencionaban la personalidad aquí, pero él dijo, no, hay un campo de la psicología, así como está la psicología social, la psicología clínica, va a estar la psicología de la personalidad. Y él fue el que creó la psicología de la personalidad como ciencia. Por lo tanto, si es que estamos estudiando las teorías de la personalidad, nuestro papi, naturalmente, es Gordon Alport. ¿Qué sabemos de él? Es un psicólogo norteamericano que fue profesor en Harvard, que en su juventud tuvo ocasión de conocer al mismísimo Freud en un viaje por Europa, y que además se da la casualidad que tenía un hermano que se llamaba, creo que Raymond Alport, que también era psicólogo y también era doctor en psicología, igual que él, y de alguna manera para diferenciarse entre ellos, el hermano se dedicó a la psicología social y él se dedicó a la psicología de la personalidad. Así que muy interesante también un poco su historia. Vamos a ver los principales conceptos. La obra de Alport es riquísima, profunda y muy vigente, y cada vez se reestudia más. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en algunos conceptos que son los más relevantes. Vamos a partir por el enfoque ideográfico y nomotético. Estos enfoques son enfoques para el estudio de la personalidad. Para el estudio de la personalidad. Entonces, ¿qué significa? A la hora de estudiar la personalidad de alguien o la personalidad de algún tipo de lugar o de país, siempre hay dos opciones. Está el enfoque ideográfico, que de alguna manera busca resaltar aquello individual y único del sujeto, que de alguna manera da una idea más personal y más profunda de lo propio del sujeto que estamos estudiando. Y está el enfoque nomotético, que de alguna manera busca clasificar a la persona en alguno de los moldes o de los rasgos comunes estudiados previamente. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, si es que yo quiero estudiar, por ejemplo, a Ricardo Arjona. Sí, lo tengo que admitir, tengo una debilidad por Ricardo Arjona y cada día me gusta más su música y su poesía y estoy profundamente convencido de que es un genio con todas sus letras, independiente de que a algunos no le gusten porque su ex señora dice que le pegaba. Bueno, yo no mezclo ahí, no quiero mezclar la vida personal con la vida como artista, eh, por muchos que digan que es medio cursi, por muchos sí, lo que quieran, pero es genial y tiene algunas canciones que son imbatibles. Pues bien, Ricardo Arjona, si yo lo quiero estudiar desde el enfoque nomotético, tendré que buscar cuáles rasgos de Arjona lo asemejan a otros trovadores o a otros poetas. Tendré que decir a quién se parece. Tendré que clasificarlo dentro de alguno de los esquemas. ¿Será extrovertido o introvertido? ¿Será? Etcétera. En cambio, del enfoque ideográfico, buscaré qué es lo propio de Arjona, qué es lo personal, lo íntimo, lo que quizás no cabe en ningún otro cajón.
¿Me explico? Lo que lo hace único. Obviamente son enfoques muy diferentes. El enfoque nomotético, como les decía, es el estudio de los principios universales y generales. Normalmente se hacen a través de encuestas y permiten generalizar. Por ejemplo, decir que la mayoría de los votantes de Michelle Bachelet son personas más bien progresistas. Es una manera, un enfoque nomotético. El ideográfico, por su parte, estudia al individuo particular, se centra en las características únicas y, por ejemplo, como metodología, lee el diario de vida, estudia los relatos, revisa las entrevistas. Entonces, de alguna manera es una semblanza de una persona única sin buscar ver a quién se parece, sino que todo lo contrario, como adentrarse en lo que es propio y único de cada persona. Son dos enfoques distintos, y si me preguntan cuál es el que Papi prefiere, Papi dice que los dos son válidos, pero que el que mejor da idea de lo que es la personalidad es el enfoque ideográfico. Sí, nuestro papá prefiere el enfoque ideográfico. Así que, nada, pues los que somos más rebeldes, seremos nomotéticos, y los que somos más sumisos, que haremos el ideográfico. Porque, bueno, porque Papi es el Papi. Sigamos adelante. Concepto de rasgo, que es completamente universal, que está en todos los lenguajes psicológicos. Rasgos, rasgos. ¿Quién lo fundó? Adivinen, Papi Alport. ¿Qué decía Papi Alport? Que el rasgo es una estructura neuropsíquica que tiene la capacidad de ser funcionalmente equivalentes a muchos estímulos y de iniciar y dirigir formas equivalentes, significativamente congruentes de conducta adaptativa y expresiva. O sea, es algo, una estructura neuropsíquica, o sea, que está en el sujeto, entre paréntesis, biofísico, está en el sujeto, cierre paréntesis, que tiene la capacidad de hacer funcionalmente equivalentes muchas conductas distintas. ¿A qué se refiere Alport? Un rasgo como por ejemplo el de ser responsable se va a manifestar en mi relación con mis amigos, en la manera en cómo pago mis cuentas, a la hora a la que me conecto a clase. El mismo rasgo hace que en muchos ambientes distintos yo actúe de manera semejante o equivalente. Básicamente eso. Son el punto de unión entre los procesos mentales y los componentes fisiológicos. Si nuestra unión es la responsable de nuestra actuación. O sea, es muy importante que Alport rescata lo biológico y lo mental como una unidad. Son reales para Alport, es decir, están establecidos en el sistema nervioso y dirigen la conducta, son biofísicos. Segundo, dan congruencia de manera que permitan que la persona en distintos contextos y ante distintas situaciones responda más o menos de manera similar. Serían predisposiciones complejas y duraderas, es decir, que no cambian fácilmente una vez que se adquieren, que sirven para responder al ambiente de maneras muy únicas y particulares. Y como decía, se logra mediante una combinación de atributos físicos innatos y hábitos ambientales adquiridos. O sea, de alguna manera es fruto de la complejidad de lo físico, biológico, más lo ambiental, todo entrelazado e interactuado. Aquí hay un ejemplo que pone el propio Papi Alport. Por ejemplo, primera escena, Pedrito va al teatro. Segunda escena, Pedrito va a la iglesia. Tercera escena, Pedrito escribe cartas. Cuarta escena, Pedrito va a reuniones familiares. Primera escena, Pedrito invita amigos. Segunda escena, Pedrito tiene lealtad e interés hacia otros. Tercera escena, Pedrito comparte confidencias mediante cartas. Cuarta escena, Pedrito hace que los demás se sientan cómodos en las reuniones familiares. ¿Cuál sería el rasgo que agrupa todas estas diferentes maneras de actuar de Pedrito? El rasgo que se llama gregario. ¿Qué significa gregario? Congregarse significa unirse, reunirse. El rasgo de la reunión de personas. Pedrito sería una persona gregaria, es decir, que le guste, que le agrada y que persigue, que fomenta la reunión con la gente. ¿Se entiende? Entonces, un solo rasgo, el gregario, estaría detrás de todas estas características. Ya puse el ejemplo de la responsabilidad como rasgo y podrían poner, por ejemplo, rasgo extrovertido.
Pedrito va a la clase y habla. Pedrito sale a la calle y habla a todo pulmón por el celular sin importar lo que digan. Pedrito le comunica una buena noticia en la calle y se pone a gritar y a bailar independiente de lo que los demás opinen. Pedrito, eh, no sé, pues, le llama la atención a alguien en la calle y se acerca y le pregunta, ¿cuál es el rasgo que une todos estos comportamientos? El rasgo gregario. No, tiene que ver. No, pues el extrovertido. Extroversión, el rasgo extrovertido, perfecto. Es el rasgo extrovertido, o uno puede decir el rasgo desinhibido, o el rasgo como valiente, audaz, como quiera decir, pero siempre es un rasgo que reúne todas estas características y que la explican. Y que también, atención, en algún grado hacen predecible a la persona. Uno puede saber cómo se va a comportar, si es que uno sabe que es gregaria, cómo se va a comportar cuando esté, no sé, en una primera reunión con gente que desconoce, por ejemplo. Ese es el también del concepto. Sigo adelante, perdón. Luego, Allport habla de los rasgos cardinales, centrales y secundarios. O sea, él va a entrar ahora a decir que hay jerarquía de rasgos. Por una parte está el cardinal, está el central y está el secundario. Entonces, cardinal, atención, es un rasgo que es casi arquetípico, no se encuentra en casi nadie. Es un rasgo tan unificador y tan universal que muy poca gente lo encarna. Como por ejemplo, eh, la, el ser pacifista en Mahatma Gandhi. Muy poca gente es pacifista como él. O, o por ejemplo, la valentía en algún guerrero famoso. ¿Me explico? Es casi como de cuento. Es un rasgo que muy poca gente o casi nadie tiene, pero que uno puede identificar como arquetípicamente, en muy pocas personas. Por ejemplo, uno podría pensar en grandes personajes de la vida, por ejemplo, Don Juan. Don Juan como personaje arquetípico, no sé si ustedes lo ubican, que es muy típico de la, de la literatura, un hombre mujeriego, ¿cierto? Entonces uno puede decir, él es el mujeriego por excelencia, el Don Juan, pero muy poca gente realmente es como tal cual como Don Juan. Ese es el rasgo cardinal, que es una especie como de arquetipo. Luego está el rasgo central, que en cada persona sería como el rasgo principal o articulador de todos los demás. Normalmente uno tendría 2 o 3 rasgos centrales que definen a la personalidad casi completa, que serían como los rasgos más importantes de cada persona. Y estos todos tenemos los rasgos centrales. ¿Cuáles son los secundarios? Los que, siendo también estables, tienen que ver como con aspectos menos principales de la vida y tienen una variedad más restringida. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la tiranía es un rasgo cardinal en Hitler, la solidaridad en el padre Hurtado. O sea, estamos hablando de ejemplos extremos. Entonces, pregunta de prueba. ¿Un paciente común y corriente tiene algún rasgo cardinal? No. Respuesta no. Tendría que ser algún tipo de personaje sobresaliente en algo para tener un rasgo cardinal. Rasgo central. Por ejemplo, Detective Conan posee ingenio como una característica y quizás sea mucho ingenio, ¿cierto? Y secundario, por ejemplo, es que a alguien le guste cocinar o alguien que, no sé, se dedica al arte de manera amateur, que claro, tiene ese rasgo, pero que no es el principal articulador de su vida. ¿Se entiende? También ustedes podrían pensar ahora cuáles son mis 2 o 3 rasgos centrales que me definen más como persona y cuáles son mis rasgos secundarios que de alguna manera también son estables en mí, son fuertes, pero son, digamos, no me determinan como persona o son secundarios. Seguimos entonces. Además, Allport divide los rasgos entre los comunes y los propios. A ver, ¿por qué es al individual?
Individual o común serían como los rasgos exclusivos, que se concreta en alguien a modo de disposición personal, que es real, que no es abstracto y que tiene la capacidad de dirigir la conducta. Por así decir, es el rasgo puesto individualmente en una persona real. En cambio, el rasgo común son rasgos abstractos, generales y compartidos. Esto se asemeja mucho a la diferencia entre el enfoque ideográfico y nomotético, rasgo individual y rasgo común. Aquí ejemplos de rasgos. Por ejemplo, Pepe y Alicia son personas amorosas. O sea, rasgo común, amorosas. Pepe lo demuestra de formas verbales como diciendo te quiero y Alicia lo demuestra con acciones. Cada uno tiene su forma individual de expresión del mismo rasgo amoroso. O sea, el rasgo común es que son amorosos, pero individual es que cada uno lo expresa de manera única y propia. ¿Se entiende? Creo que está más claro que el agua, ¿no? Sí, profe. Entonces, esto con Papi Alport. ¿Qué otra cosa más dice Alport? Distingue a la personalidad madura y la saludable. ¿En qué las distingue? Punto de partida. Alport critica que en su época había una falta de interés en la psicología por comprender cómo es la persona madura y saludable. Pareciera que siempre los psicólogos estamos como obsesionados por conocer la personalidad enferma, ¿cierto? O psicopatológica. Para Alport, la persona madura tiene la capacidad de postergar las necesidades en favor de alcanzar las metas. Miren este punto, o sea, postergar mis propios deseos para poder conseguir deseos que son todavía más profundos. Una persona madura para Alport no se mueve en relación al castigo o recompensa. La persona madura para Alport va más allá de sí mismo, invirtiendo sus fuerzas en búsquedas que van más allá como de mi propio egoísmo o propias búsquedas personales. De alguna manera, la persona madura mira más allá, se fija en el bien común, extiende el cinismo hacia otros. La persona, para Alport, el maduro es quien ha alcanzado la autoobjetivación, o sea, es capaz de mirarse a sí mismo de manera objetiva y por lo tanto puede tener capacidad de darse cuenta de sus propios errores e incluso tener sentido de humor, reírse de sí mismo, especialmente cuando se equivoca o se muestra débil. La persona madura para Alport desarrolla alguna filosofía unificadora de la vida, es decir, una manera global de ver el mundo con la cual se ordenan las cosas y en la cual yo me comporto de manera coherente. ¿Qué sería lo contrario a la personalidad madura y saludable? La persona que solo se rige a través de deseos inmediatos e interés personal. Quien no posee metas u objetivos grandes en su vida. Aquellos que no tienen la capacidad de reconocer sus debilidades o fortalezas y solamente ve la de los demás. Aquellos que no viven conformes o coherentes con sus propios principios o filosofías. Aquellos que no distinguen sus propios objetivos respecto de lo de los demás. Eso sería una personalidad no madura. Esta yo creo que la podemos saltar porque no es tan importante. Conclusiones para ir terminando. Increíble que estamos terminando de verlo. Gordon Allport fue el fundador del campo académico de la psicología de personalidad. Fue su curso universitario de 1924 sobre la personalidad, seguido por su libro, lo que puso el tema de la personalidad en el mapa de la psicología académica. Sacó el estudio de la personalidad del campo de la psicopatología y lo puso en el campo del estudio de la normalidad. Hizo hincapié en la organización dinámica de los componentes de la personalidad. Estaba convencido que la personalidad era compleja y que no podía estudiarse con poco sistematicidad. Propuso bueno, varias cosas que están anotadas aquí. La refutabilidad de las teorías, que eso no lo vamos a ver ahora. Sí, la distinción ideográfica y nomotética. Fue pionero en los estudios de individuos normales y psicológicamente sanos y de sus fortalezas.
Se opuso al reduccionismo de los enfoques psicoanalítico y conductual. El concepto de rasgo de Allport fue una formulación cognitiva incipiente y como tal se adelantó a su tiempo por décadas. Los estudios intensivos de los individuos iniciados por Allport mantienen un lugar muy modesto en la investigación publicada. El enfoque ideográfico es más importante en las aplicaciones confidenciales, como la selección de ejecutivos, valoración clínica y estudios clasificados de líderes mundiales con propósitos gubernamentales. Además de su trabajo en el área de la investigación de personalidad, Allport inició el estudio de la psicología de la religión. Su teoría de la religiosidad intrínseca y extrínseca dio lugar a la continuidad de la investigación y análisis teórico. Su propio interés en la religiosidad como área de estudio iba en contra de las modas de su época y propuso los cimientos para el trabajo posterior de muchos otros. Allport también contribuyó a la comprensión del prejuicio y la discriminación. Fue un inquebrantable pensador independiente que no se conformó con los descubrimientos dominantes, que superó el freudianismo y la psicología conductual. Dedicó su vida profesional académica a un compromiso serio, a estudiar a la persona normal de una manera respetuosa e individual. Su trabajo afirmó la capacidad humana para el desarrollo y el crecimiento personal. Muchas gracias. También este texto, para los que quieran, va a estar subido como complementario, el texto a partir del cual se extrajeron todas las reflexiones del PowerPoint que vimos ahora. También va a estar disponible para ustedes. Estimados, gracias por tenerme paciencia, por avanzar a mucha velocidad conmigo. Si quedan preguntas importantes, por favor, escríbanlas por el mail, les vamos a responder con calma. Me alegra mucho que hayamos podido conocer juntos al papi. ¿Profe? Sí, adelante. Disculpe, es sobre el control de la próxima semana. Ya. ¿Esto va a ser una prueba de desarrollo o de alternativas? El control, digamos, va a tener preguntas de respuesta rápida, algunas que van a ser que pueden ser o de verdadero y falso alternativas, y probablemente hay alguna que sea de desarrollo breve, digamos, no más de 3 o 4 líneas estamos hablando. Ah, ya, perfecto. Solamente Ya. entra la materia del control número 1, solamente la materia del control del texto que hay que leer, solamente del control obligatorio, no de los textos complementarios. Ya, profe, súper. Profe, ¿Sí? última duda yo, por mi parte al menos.